Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Qué gusto saludarlos, estar de nuevo aquí junto con ustedes compartiendo esta ocasión. Vamos a ver lo que debes saber antes de invertir, porque todos nosotros en algún momento hemos pensado, hemos querido entrar a este mundo de las inversiones. Y no solamente estamos hablando de las inversiones en instrumentos de inversión o algunas líneas de inversión sofisticadas, sino inversión en general. Así que por eso quiero hablar respecto de esto, algo que considero muy importante, porque a mí me hubiera gustado tener esta información en aquellos tiempos cuando no sabía nada y que tenía la inquietud, o tal vez ni siquiera tenía la inquietud de invertir, pero que cuando la tuve no conocí estos elementos a tiempo y muchas de las cosas que aprendí las aprendí en el camino, sobre la marcha y a veces con su costo correspondiente. Entonces, por eso estoy motivado a compartir esto con ustedes. ¿Qué es lo básico? Porque hay que saber que hay muchas cosas por conocer antes de invertir. Claro, habría que conocer muchas, pero si nos sentamos a aprender todo, pues nunca vamos a comenzar, ¿verdad? Así que quiero empezar con lo básico, partir de lo básico. ¿Qué es aquello que podemos empezar a conocer? ¿Cuáles son esos elementos, sí, muy, muy importantes? Y los demás los iremos aprendiendo en el camino. Pero de principio, antes de cualquier otra cosa, antes de, por supuesto, abrir una cuenta de inversión o colocar algún recurso en alguna línea de inversión, antes sí tenemos que saber esto. Antes incluso de decir voy a invertir, saber algunas cosas. Así que sobre eso quiero platicarles, esperando siempre que sea de mucha utilidad esta charla que vamos a tener. Así que rápidamente quiero pasar a la parte de cuáles son esas 10 cosas que debes saber antes de invertir. Y rápido aquí vemos la lista. Claro que nos vamos a detener un poco en cada una de ellas. No vamos a abordar todas el día de hoy en esta charla porque no daría tiempo y tampoco me quiero ir así muy rápido, sino sí dejar claras estas o claros estos conceptos, pero aquí los menciono rápido. Uno, primero tenemos que saber qué es la inversión, o sea, es una cosa, una pregunta tal vez muy básica y para algunos hasta obvia, pero sí tenemos que saber qué es, porque si sé qué es, entonces ya sé qué es lo que puedo esperar también. Número dos, diferencia entre ahorro e inversión. Número tres, saber que es el único responsable de los resultados de su inversión. El inversor debe saber que él es el único responsable, ¿ok? Número cuatro, saber que la inversión tiene un objetivo claro, debe tener un objetivo claro. Cinco, saber que debe tener en cuenta el factor impuesto. Esto es algo importantísimo y muy interesante que vamos a ver más adelante. Seis, saber el efecto del interés compuesto, conocer más o menos de qué se trata, qué es, cómo afecta en mi contra y a mi favor. Sí, pero a mi favor cuando estoy invirtiendo. Número 7 es saber que dice que no son montos, sino porcentajes. O sea, en las inversiones no vamos por montos, vamos por porcentajes. 8 conocer la diferencia entre un activo y un pasivo. 9 conocer los criterios para evaluar y calificar una inversión. Es decir, qué elementos voy a someter a juicio para decir si esta inversión es buena o no es buena. Y 10 hacerse acompañar de alguien. Esas son las 10 cosas primordiales. Como te puedes dar cuenta, todavía no llegamos aquí a una parte técnica. Si tú pensabas que vamos a conocer 10 cosas técnicas de las inversiones, todavía no estamos en ese nivel. Por eso dije, esto es al principio de todo. Cuando me surge la idea, cuando empiezo a pensar que quiero empezar a invertir, sí, antes tengo que saber esto. Ya tendremos la oportunidad más adelante para ir ya sobre cosas muy específicas, técnicas, características de inversiones, criterios de inversión, en fin, pero ahorita vamos por el principio, ¿ok? Entonces, de esto es de lo que vamos a platicar.
De nuevo, te digo que no vamos a abarcar las 10 hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos seguramente a la mitad. Con eso ya estaremos bastante avanzados. Y antes de continuar, antes de entrar a una por una de estos puntos que ya adelantamos, te quiero contar una historia. Yo nací allá en el pueblo, en el estado de Oaxaca. Ahí la gente, la mayoría, se dedica a, en ciertas regiones, cuando menos donde yo viví, a la agricultura. Entonces mi papá era un agricultor, mi papá era un campesino. Y quiero contarte una fracción, una parte, un segmento de su historia, que también es parte de mi historia también, que cuando yo ya estoy en todo este tipo de temas de ahorros, inversiones y demás, yo me acuerdo que alguna vez dije, no, bueno, es que mis papás, mi papá, ¿cuándo iban a invertir? Nunca iban a invertir. Pero pensando y repasando la historia me di cuenta que mi papá fue un inversor, sí, sí, cómo no, fue un inversor. Cuando menos me vinieron a la mente tres inversiones importantes que yo le vi hacer. Claro, él no sabía que estaba invirtiendo, pero así sucedió. Entonces la historia va así. Él sembraba la tierra, se dedicaba a cultivarla y antes de hacer esa inversión, que él no sabía que iba a ser una inversión, nos preocupábamos mucho, o él se preocupaba mucho por el sustento, obviamente, que es el tema principal de las personas de esas regiones, de esas zonas donde se carece mucho de recursos y por tanto hasta de víveres, ¿no? Para subsistir. Entonces él sembraba un poquito de tierra que tenía y cosechaba un poco, pero se acababa, a veces el temporal no venía bien y la cosecha se terminaba pronto. Y lo que se siembra ahí es maíz y frijol. A lo mejor ahora se siembran cosas adicionales, pero en aquel tiempo maíz y frijol. Pero todo lo que era jitomate, cebolla, chiles, pepinos, todo lo que era la verdura lo tenía que comprar. Se tenían que comprar. Entonces, la batallaba mucho y toda la familia. Pero en una ocasión llegó una brigada al pueblo enseñando a los campesinos a cultivar diferente sus tierras. Y ahí eso fue como un descubrimiento porque le dijeron, con ese pequeño pedazo de tierra que tienes, puedes hacer muchas más cosas de las que haces actualmente. Y eso, ese fue un descubrimiento. Y mucha gente se involucró en ese proyecto, pero estamos en la historia de mi papá. Entonces, él dijo, sí, quiero saber de qué se trata. Llevaron infraestructura, fueron, ¿cómo se llaman? Agrónomos, ingenieros agrónomos, que los guiaron y les enseñaron a construir estos invernaderos. Ya saben que los han visto en algún lado, que son así construcciones de plástico por arriba, que es a propósito el plástico para que guarde el clima y se regule el clima y le ayudaron a construir su invernadero y empezó a sembrar. Les enseñaron cómo cultivar jitomates. Y yo recuerdo, yo era muy joven, era niño casi en aquel tiempo, yo recuerdo cómo en un pequeño espacio que tenía en su terreno era pequeño, pero todavía solo una parte utilizó para eso, para hacer esa construcción. De hecho, eran 21 metros de largo por 6 de ancho. Y ahí hizo su siembra, prepararon la tierra, les enseñaron cómo a preparar la tierra para esterilizarla, para, ¿cómo se tenía el nombre? Bueno, para dejarla libre de toda contaminación y todo insecto que pudiera malograr la semilla y después la planta. Una preparación especial y después a plantar la semilla, a regarla y cuando ya iba creciendo, los ingenieros les decían, pues se podan así, este es el cuidado, este es el fertilizante, este es el insecticida. Y yo recuerdo que fueron unas cosechas abundantes, inmensamente abundantes en un espacio tan pequeño como ese y fueron épocas de mucha abundancia. El resultado fue que ese pequeño invernadero, que es como la imagen que se ve ahí, así, con mucha luz por dentro, crecían los jitomates y las plantas se cargaban del fruto, de tal forma que tenía que ponerle algunos soportes para que no se cayeran por el peso del fruto y hubo muchos, muchos jitomates, de tal forma que no solamente abasteció el autoconsumo de la familia, sino
a los vecinos y un poquito después los empezaron a llevar a la ciudad. Cajas, muchas, muchas cajas. Fueron toneladas de jitomate que subían a los camiones y mi papá se iba a venderlos. Y bueno, fue una época de abundancia para nosotros, porque había jitomates, cuando menos, si tenías hambre te podías comer hasta un jitomate, pero no solo eso, sino que se vendía, se obtenían recursos y se sufragaban las necesidades de la familia. Entonces, cuando menos recuerdo que esa fue una muy buena inversión que él hizo. Hizo otras, en algún otro momento las comentaremos, que se me hacen muy interesantes también, pero él no sabía que estaba invirtiendo. Sin embargo, él lo veía solo como una forma de trabajar, solo como una forma de trabajo, pero yo veo que fue una inversión, sí, claro, porque los materiales tuvieron un costo, porque él le invirtió tiempo, fue, se sentó, tomó su capacitación con los agrónomos que vinieron y le invertía tiempo, obviamente, al trabajo. ¿Qué trabajo siempre había? Siempre le metía tiempo al trabajo, pero no siempre redituaba igual. Las cosechas eran escasas y el producto malo, antes de la asesoría, por supuesto, el producto malo, se lo comían los gusanos, las plagas, ¿sí? Pero ahora tenía una asesoría, ahora tenía quien le dijera cómo se hiciera y la cosecha fue maravillosa, algo formidable, algo increíble. Por allá tengo algunas fotos de aquellos tiempos en donde estamos entre esa exuberante vegetación de jitomates con las plantas muy, muy altas y mi familia ahí dentro cosechando jitomates. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque al estar preparando esta charla, yo pensé, ¿a qué se parece la inversión? ¿A qué se parece? Y se parece muchísimo a la agricultura. Se parece mucho. Una inversión, ya hablando de inversiones en el ámbito financiero, se parece mucho a la agricultura. Tiene varios principios que quiero ahorita recalcar y sobre esa analogía quiero platicar los puntos siguientes. ¿Sí? Y vamos a comenzar con el primero que dijimos. De los 10 que mencionamos, vamos a empezar con el primero. ¿Qué es la inversión? Si tú has pensado que te gustaría invertir, que quieres invertir, pero de pronto te empiezan a llegar un montón de ideas que pueden agobiarte como sí, pero seguro para eso se requiere mucho dinero, dinero que no tengo. Otro pensamiento que llega, no sé cómo hacerlo. Otro pensamiento que llega, yo he escuchado que allá la gente pierde dinero cuando se mete a esas cosas. No, ese es otro pensamiento. Otro más, creo que se necesita mucha especialización y meterse a un curso, un diplomado o un seminario, o incluso hasta una carrera, ¿no? O convertirse en financiero y muchos otros pensamientos. O a lo mejor también, pues es que eso se hace cuando se es joven. Entonces, si ya no tengo juventud, pienso que ya no es un tema para mí. Y muchas otras ideas que pueden estar llegando. Pero todo eso es porque de inicio me falta información. Por eso quiero empezar con esta que la puse al principio. ¿Qué es la inversión? Y en sus términos más simples, más generales, invertir es poner recursos en un lugar con el único propósito de obtener beneficios. Así como una semilla, así como una cosecha, así como una siembra. Se ponen los recursos en un lugar para que me dé beneficios, para que si yo puse uno, me dé dos, o tres, o cuatro, lo que sea, pero más de uno. Y que yo sé que me los va a dar. Ahí dice, no se trata solo de dinero, o sea, ya vimos que no se trata solo de dinero. En el caso que les conté, la historia que les conté, no era tanto dinero, era trabajo y era otra cosa. No es solamente dinero, sino de cultivar esas oportunidades que van a generar frutos a largo plazo. ¿Sí? Esto lo quiero subrayar, a largo plazo.
Y cada quien determinará qué es largo plazo para su propio caso. Pero es muy importante. La inversión no es de hoy para mañana, ¿eh? No es de hoy para mañana. Hablando literalmente el día de mañana, ni de aquí a una semana, ni de aquí a un mes, tal vez de aquí a un año o más, y ahí vuelvo a decir que para cada uno ese largo plazo será diferente. Pero lo que sí es cierto es que la inversión no es de hoy para mañana, no es de la noche a la mañana, no es en un abrir y cerrar de ojos, ocupa tiempo. Por eso digo que se parece a la agricultura, se parece mucho a la agricultura. No es que hoy voy, siembro la semilla y por la tarde o mañana voy y ya saco la semilla a ver si ya se multiplicó. No, no puedo hacer eso. El agricultor lo sabe, toma la semilla, va, la pone y espera. Así es la inversión. No se parece, la agricultura no se parece a la caza, ¿verdad? La caza es diferente. El cazador se va y seguro que en la tarde regresa con algo, si le fue bien, o esa, cuando menos es la intención. Pero la agricultura es otra cosa, es de paciencia, sabiduría, tino, perseverancia, vigilancia y muchas otras cosas que yo entiendo muy bien, gracias a Dios, porque yo viví toda esa etapa en mi niñez y mi juventud. Yo estuve y lo vi. No puedo decir que fui agricultor porque yo le ayudaba a mi papá, pero él sí era agricultor y por eso conozco muy bien los procesos de algunas semillas y me parece que se parece mucho a la inversión. Así que, punto número uno, tengo que saber qué es la inversión y ya lo dijimos. Es plantar recursos en un lugar que vas a escoger bajo ciertos criterios para que te dé beneficios, pero que los vas a poner ahí y vas a tener que esperar. Eso es lo más importante de este primer principio, ¿ok? Y así pasamos al principio o a la cosa número dos que dijimos que vamos a ver. Ahorro contra inversión. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Y así para rápido te digo que ahorrar es guardar, invertir es plantar. Ya vimos que es invertir en la anterior. La diferencia es que el que ahorra guarda. Yo recuerdo, antes de que mi papá fuera este agricultor exitoso en esa etapa de su vida y que hubiera cosechado mucho y hubiera vendido su cosecha y todo, lo único que hacía era guardar. ¿Qué hacía? Sembraba su tierra, levantaba su cosecha, si le fue bien o mal, como fuera, levantaba su cosecha y la guardaba. Construía unos graneros, deshojaba la mazorca y la guardaba, como se ve ahí, ¿no? Abajo, y la guardaba. Fueran, 100 kilos, 200 kilos, una tonelada, lo que fuera de maíz, se guardaba, porque de ahí se tenía que tomar todos los días el maíz para las tortillas. Les estoy hablando de una economía que la gente subsistía con maíz y frijol. Se cocía el maíz, se hacían las tortillas, se cocía el frijol y se comía frijol con tortillas. Esa era la alimentación básica. Entonces, pero podía haber, incluso podía haber, podía que no hubiera frijol, pero maíz no podía faltar. Entonces el maíz era la base de la alimentación, como suele ser en la mayor parte del país hasta el día de hoy, a diferentes niveles, pero les estoy hablando de un nivel que era que si tenías tortillas ya estabas del otro lado y si tenías tortillas con frijoles eras afortunado. Entonces yo me acuerdo que construía sus trojes, también se le conoce en otro lugar, ahí se le dice trojas, que son estos corrales elevados de madera o carrizo, del material que fuera, y dentro se guardaba la mazorca, con techo, obviamente, para que no se mojara, y se guardaba, y mi mamá de ahí tomaba todos los días cierta cantidad de mazorcas para desgranarlas, ponerlas en el nixtamal y hacer tortillas, todos los días, todos los días. Se esperaba que ese maíz durara un año en lo que venía la otra cosecha.
Eso es ahorrar. Lo guardamos y vamos tomando un poquito, porque lo vas a necesitar, lo necesitas. El ahorro está destinado a terminarse. Eso es importante. Eso es lo que quiero subrayar aquí, porque estamos en la diferencia entre ahorro e inversión. El ahorro está destinado a terminarse. Si tú solo ahorras, está bien, ya, eso está bien, pero no es todo, porque el ahorro se termina. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad. Y si tú necesitas ese recurso, sea maíz, frijol o dinero, vas a estar tomando. O cuando se termine la fuente que alimenta ese ahorro, entonces empezarás a tomar. Y si pusiste 10 podrás tomar 10. Si pusiste 20 tomarás 20. Pero si pusiste 3 pues 3 podrás tomar, porque eso fue lo que pusiste y eso es todo. Y se va a terminar. Dice que ahorrar ayuda a proteger tus recursos, mientras que invertir multiplica lo que pongas ahí. Son importantes los dos, dependiendo de la etapa de tu vida, pero también debemos saber que si ahorramos ya cuando tenemos esta predisposición a las finanzas y conocer un poco más, sabemos o debemos saber que el ahorro es para invertir. Ya lo hemos mencionado en charlas anteriores. ¿Ok? Pero bueno, esa es la diferencia que es muy clara, muy simple, sencilla, básica. El ahorro es acumular. Cuando dejas de acumular y empiezas a tomar, se acaba. La inversión es lo pones y empieza a crecer, a multiplicarse. Después podrás tomar, por supuesto, pero si pusiste 10 y los invertiste, esos 10 podrás tomar 15 o podrás tomar 20 o 30 o 50 o 100 dependiendo del tiempo que lo dejaste, del lugar donde lo pusiste y de tus hábitos de estar tomando de esa inversión. Si la dejaste ahí mucho tiempo y en un buen lugar, seguro que habrás puesto 10 y podrás tomar 100 después. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos. Ese es el escenario que queremos configurar con todo esto que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, sí, qué bueno que ahorras, felicidades, pero ya tienes que empezar a mirar hacia la inversión, porque el ahorro protege, se acumula y la inversión multiplica y queremos que se multiplique. Muy bien, esa es la segunda. Vamos por la tercera. Dice, la responsabilidad del inversionista, esto es bien importante, bien importante. ¿A qué se refiere o qué quiero transmitir con esto de la responsabilidad del inversionista? Dice que esa responsabilidad es similar a la del agricultor, siguiendo con la analogía. Requiere adaptación y aprendizaje constante, no hay garantías, pero el conocimiento y la observación son claves para el éxito. Es decir, que al momento de invertir no hay ningún otro responsable más que el que va a invertir. Él es el responsable de su inversión y de los resultados de su inversión. Cuando mi papá dijo, ok, vamos a dedicar esta parte del terreno, la apartó, la adecuó y dijo, y voy a hacer esto. ¿Cuánto cuesta el plástico este? Porque pues no se lo regalaron, pero tuvieron que pagar, les dieron facilidades. Pero él se las arregló para pagar esto, para traer la madera, porque se ocupaba madera para poner en el centro, para comprar las varillas, porque llevaba varillas las que hacen el arco, para comprar el fertilizante, el insecticida, y todo lo demás que se necesitó, ocupó recursos, recursos que no tenía y que sacó de no sé de qué lugar. Y en su mente seguramente estaba, ¿y si no funciona? ¿Y si esto no sale adelante? ¿Y si se escasea el agua? Porque el terreno en el que él construyó no era de riego natural, había que subir el agua. Él utilizaba una bomba, por tanto también compraba gasolina. Entonces, si funcionaba o no funcionaba, que gracias a Dios funcionó, él se responsabilizó de eso.
Hubo algunos proyectos, porque hubo muchos proyectos en el pueblo, hubo algunos proyectos que no fueron tan prósperos. Algo pasó, o era la calidad de la tierra, o no sé, y no fueron tan prósperos. ¿Qué? ¿El Estado les repuso? No, no les repuso nada. ¿Los agrónomos fueron y les llevaron lo que habían perdido? No, tampoco. Cada quien asumió sus propios resultados. Y en general, así es la agricultura. El agricultor va al campo, siembra su semilla, se regresa a su casa y estamos hablando de un terreno de temporal y espera a que llueva. Si hay buenas lluvias ese año, si todo va bien, si no hay plagas, tendrá una buena cosecha. Pero si las lluvias escasean, como a menudo sucede, si el ganado de los vecinos van y acaban su sembradío o le causan un grave daño, también él sabe que ahí puede sufrir un siniestro. Y yo vi también muchas cosechas en muchos años en donde se sembró mucho, se trabajó mucho y se recogió poco, y a veces muy poco. Entonces esas pérdidas, ese resultado del trabajo, de esa inversión del trabajo de todo un año, se perdía. ¿Y el campesino a quién responsabiliza? A nadie. Él es el que asume todo. Así que esto me ejemplifica muy bien lo que debemos aprender cuando vamos a invertir. ¿Y por qué lo digo? Porque en este trecho de tiempo que llevamos trabajando en este sector, veo que existe mucho esa parte de que las personas dicen, ok, bueno, voy a invertir aquí, pero ¿me aseguras que me va a ir bien? Y hay quienes dicen, no, sí, tú no te preocupes. No, no, yo nunca digo eso. Yo nunca recomiendo y digo, a ver, mira, tú métele aquí porque aquí te va a ir bien y no te preocupes y yo te lo garantizo. No, quien les diga algo así, como decía el comercial, aléjate lo más pronto posible de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. O sea, nadie te puede garantizar una inversión. No hay una inversión segura en el mundo cuando hablamos de inversiones financieras. Y financieras me refiero a cualquier negocio, no solamente a instrumentos de inversión. Las inversiones del agricultor también son inversiones financieras, porque hay recursos involucrados. Entonces, del tipo que sea la inversión, no existe la que sea segura 100%. De nuevo, si alguien te dice esta inversión no tiene riesgo, te está mintiendo. Si alguien te dice en esta inversión te garantizo que te va a ir bien, no te está diciendo la verdad, no te está garantizando nada. ¿Ok? Porque hasta las inversiones más seguras, una de las más seguras, por ejemplo, en nuestro país, pues es la deuda gubernamental. ¿Ok? Bueno, pues esa inversión tiene riesgo. Mucha gente, ahora que el CETE estaba en 11.50, 11.80, dijeron, no, pues este es el momento y entonces pusieron ahí muchos recursos. Sí, pero ahora el CETE está en 7.50, ¿no? O sea, ya cayó. Y esa es la inversión más segura en México. Entonces, no existe inversión segura, no existe inversión 100% segura. Y muchas personas todavía de ambos lados, algunos quieren cargar con la responsabilidad, asesores que dicen, yo te prometo que aquí te va a ir bien, mira, pon acá tu dinero. Y eso sucede mucho con las estas promotoras de instrumentos de inversión que te dicen, mira, te voy a pasar el portafolios de inversiones que tenemos y te platico de esta y esta y esta, pero de todas estas, esta es la mejor. Yo te diría que si vas a poner tu dinero, la pongas acá porque te va a ir muy bien y no sé qué. Bueno, lo que quieren es vender un producto de inversión. Eso lo debemos tener claro, clarísimo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera están asumiendo una responsabilidad que no les corresponde porque el día de mañana
Cuando el inversionista les reclame y les diga, oye, ¿qué pasó? ¿Tú me dijiste? No van a tener que contestar. Van a quedar mal, se va a enojar el inversionista con ellos, van a perder un cliente, o sea, no termina bien. Y también he visto, por otro lado, inversionistas principiantes que después que no les fue tan bien en una inversión, van con su asesor y le dicen, pero es que tú me dijiste, no, yo te di una asesoría, tú fuiste la que eligió, el que eligió. No, pero yo elegí por lo que tú me dijiste y yo creí que tú sabías y yo creí que tú ya, o sea, no, tanto el asesor como el inversionista, sea principiante o no, tiene que saber que el único responsable de esa inversión es quien va a invertir. De nuevo, si alguien te sugiere, te recomienda una inversión, cuidado. O sea, no te digo que no le hagas caso y que, no, pero cuidado. Escucha todo lo que te digan respecto de las inversiones y cómo se comportan y por qué te la recomiendan. Hasta te la pueden recomendar, pero cuando alguien te recomiende y te inste, te invite a que inviertas en algo, tienes que dar un paso hacia atrás y mirar qué hay detrás. Seguramente hay un interés de por medio. ¿Por qué quiere que que invierta en esto? Precisamente en esto. Aquí hay algo. De eso puedes estar seguro, ¿eh? Si alguien manifiesta un poco más de interés del común para que tú inviertas en algo, hay algo detrás. Hay algún interés. Y no necesariamente que sea malo, pero que tú sepas que ya esa recomendación es sesgada y tú debes decidir por ti, por lo que sabes de esa inversión, que ahorita vamos a ver otros dos puntos más. ¿Sí? Entonces, y también que sepas, a ver, voy a invertir en esto, en este instrumento o en este negocio, porque cuando hablamos de inversiones, te digo, estamos hablando que pueden ser instrumentos de inversión donde tú pones tu dinero, de todo, cualquiera de las que hemos visto, acciones, fondos indexados, fondos de inversión, este, renta fija, como pueden ser bonos, sudibonos, CETES, ¿sí? O cualquiera. O bienes raíces, o un negocio, o la siembra de escuché una historia exitosa de un compatriota nuestro que empezó a invertir en la siembra de chiles, chile habanero, allá en el sureste de la República. Cuando escuché la historia de su negocio, me quedé sorprendido. ¿Cómo exporta Chile a Estados Unidos? Cantidades industriales. Bueno, cualquiera que sea la inversión, tú tienes que elegir no por la recomendación, no porque te presionen, no porque este es mi familiar o mi amigo del alma conocido de hace mucho tiempo y no creo que me esté mintiendo, no creo que me lo esté diciendo en mala onda. Bueno, puede ser que no. Pero tú tienes que saber, cuando menos estos 10 puntos que estamos repasando y otros más que vas a ir aprendiendo en el camino para tomar una decisión, porque no hay otro responsable de los resultados de tu inversión más que tú, ¿sí? Entonces, aquí también el principio que aplica es nunca inviertas, nunca pongas tu dinero en una inversión que no conoces, cuando menos en forma básica, que tengas alguna referencia. Y de paso, que aquí esta no la anoté, pero también es muy válida. Cuando estés empezando a invertir, cuando estés en tus primeras operaciones de inversión y que quieras probar una inversión, primero saber que es tu responsabilidad, ¿ok? No vas a culpar a nadie más tarde. No le vas a echar la culpa a nadie, porque además nadie se va a poder hacer responsable, ni nadie te va a responder por esa inversión. Le podrás echar la culpa a todo mundo, pero nadie te va a poder responder, ni te va a poder solucionar en caso de que sucediera algo que tú no deseas con tu inversión.
Por eso tú eres el único. Entonces, también de paso comento, cuando quieras probar una inversión, cuando quieras conocerla y tú dices, bueno, no hay otra manera de conocerla más que viviéndola. Está bien, invierte algo que estarías dispuesto a perder, así, de ese tamaño. Invierte lo que tú sientas que perdiéndolo no te despeinas, como se dice, no te perturba demasiado. Algo que podrías perder y que tú sigues en paz, porque la estás conociendo, es para conocerla. Y eso es válido también. Yo lo he hecho muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces. Para conocer esta inversión, yo quiero palparla, quiero ver cómo fluye, pero no sé qué haya detrás. Pues vamos a probarla, ahí va. Algo que si pierdo, bueno, no me voy a arrepentir. Y habré obtenido la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento y ahora soy más sabio. Perdí, sí, pero ahora conozco. Ahora sé que por ahí no es, o ahora sé que hay que tomar estas precauciones. ¿Sí me explico? Entonces, además, cuando lo haces ya con ese conocimiento, la verdad es que rara vez pierdes, así totalmente, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante, porque también cuando invertimos, aprendemos mucho sobre la responsabilidad y la autogestión. Y aprendo más de que mis recursos los manejo yo, son míos, yo los dirijo, yo los pongo en tal lugar y yo me beneficio de los buenos resultados, pero también asumo los malos resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el punto número 3, responsabilidad, que es muy, muy importante y vamos a pasar al cuarto, ¿sí? Que es tener un objetivo claro. No invertimos ahí para tener el dinero, igual que el ahorro, ¿eh? Hay para tenerlo ahí. Con un objetivo, fíjate. Más que nada, bueno, el objetivo aquí podríamos ampliar mucho, no me voy a ampliar tanto porque lo vamos a tocar más adelante. Cuando digo tener un objetivo claro, es tener una estrategia clara de inversión. Y aquí recurro de nuevo a la historia, ¿no? Donde mi papá, desde lo poco que sabía y de inversiones, pues nada, nada precisamente sobre inversiones, pero él sabía que le iba a meter recursos y trabajo y tenía algo claro. ¿Qué tenía claro? La idea que les habían vendido los agrónomos. Les dijeron, si ustedes dedican 21 metros de largo por 6 de ancho a preparar la tierra así y ponen este insecticida, este fertilizante y las semillas las espacían de tantos centímetros en tantos centímetros, si podan sus ramas a los 3 meses y les hacen 3 podas a lo largo de la vida de la planta, tendrán 3 cortes de cosecha, cuando menos de esa misma planta. O sea, le cortas una vez, crece, da más, le cortas otra vez, crece, da más y le cortas otra vez. Dice mínimo 3 cortes van a tener. Y eso se calcula que así en ese tanto por tanto de espacio, 3 toneladas. No me acuerdo la verdad. Digo tres ahorita, la verdad es que no me acuerdo. Pero eran toneladas. Eso es lo que van a cosechar. Entonces él hizo cuentas, mi papá era bueno para las cuentas, ¿eh? Él era campesino, pero yo me acuerdo que él no fue a la escuela, él no fue a la escuela, ahora también recuerdo y vale la pena mencionarlo, él no tenía la primaria, él aprendió a sumar, a restar y a leer, porque aprendió a leer cuando se casó, mi mamá le enseñó, ese es un secreto que ellos tenían, mi mamá le enseñó, mi mamá fue 1 o 2 años creo a la escuela, ella aprendió a leer en la escuela, pero mi papá no sabía nada. Hasta que se casó, aprendió los números, a sumar, restar, multiplicar y a leer. Bueno, pero él era muy hábil con los números. Él hacía cuentas mentales. Entonces él dijo, ¿qué? 3 toneladas, ¿a cómo está el jitomate? ¿Y qué tal que yo entonces? Y sí, y esto y el otro. Me conviene, sí le entro. Y tenía un objetivo claro.
vender sus 3 toneladas de jitomate, de ese cachito de terreno. Entonces, eso es muy importante. Cuando vamos a invertir, tener un objetivo claro y ese objetivo se refiere también a tener la estrategia. Cito lo siguiente, que sucede muy seguido en las inversiones, en el mundo de las inversiones. ¿Qué sucede? Creo que ya hablamos anteriormente algo acerca de los ciclos de inversión. Los ciclos son pues que suben, los mercados suben, llegan a una cúspide, empiezan a bajar, llegan a una depresión, ¿no? Y luego empiezan a subir y luego empiezan a bajar y suben y bajan y suben y bajan. En total que son ciclos. Entonces lo que sucede es cuando los mercados van hacia arriba y un instrumento por ahí empieza a destacar y empieza a hacer ruido, la gente empieza a invertir en ese instrumento. Porque va para arriba y dicen, no, y está dando mucho y ya lleva un año, 2 años que está generando mucho. Y la gente se pone eufórica y unos contagian a otros. Mm. Y empiezan a invertir. Pero ¿qué sucede? Que cuando la información llega a las masas de que este producto está subiendo y está rindiendo mucho, eso sucede cuando ya el producto tiene cierto tiempo de ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y cuando ya está muy arriba, ahí ya todo el mundo lo sabe. Y ahí el clamor es, no, apuéstale a este instrumento porque está rindiendo magnífico y entonces todos van hacia allá y compran, quiero decir, invierten, o sea, compran los instrumentos, compran esas acciones o lo que sea. Lo que no saben es que toda esa euforia y todo ese crecimiento que es real, ¿sí? Está a punto de llegar a su límite. Por eso es tan popular ahora, porque ya tiene un tiempo creciendo y ya está a punto de llegar a su límite. Entonces todo el mundo compra y todo el mundo pone su dinero ahí y a los meses llega a su clímax. Nadie lo sabía, obviamente, porque nadie conoce el futuro. Y ahora empieza a bajar. Ahora empiezan a bajar sus rendimientos. Entonces, si las personas compraron acá, en cierto punto de la curva, pero ya está arriba, sube otro poquito y luego empieza a bajar y cuando empieza a bajar se empareja ya con, digamos, el precio al que compraron y las personas dicen, no puede ser. Bueno, seguramente subirá porque tiene un año, 2 años o 3 o 5 años subiendo, 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 ahora está bajando. Yo digo que va a subir de nuevo. No puede ser que empiece a perder justo ahora que entré, pero sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo y cuando más cae, más se aferran a quedarse ahí, porque dicen, no, 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 no puedo perder mi dinero, porque qué tal que me retiro ahorita, no, pierdo. Este instrumento me tiene que generar rendimiento. No invertí aquí para perder. Pero la presión sigue, porque esto sigue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y parece, es un efecto muy curioso, pero muy estremecedor, porque conforme va cayendo, las grandes cantidades de personas que todavía se aferran y de pronto uno por uno van soltando y van vendiendo y vendiendo, obviamente perdiendo dinero, hasta que los últimos, ya cuando el instrumento está muy hasta abajo, dicen, no, 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 ya, no aguantan más y venden. ¿Y qué sucedió? Perdieron. Luego, ese instrumento toca su punto más bajo y empieza a subir y a subir. Y tal vez estos mismos inversores lo empiezan a observar que empieza a subir y con desconfianza dicen, no, sí, pero no, no, no vaya a caer de nuevo, no, 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 yo ya lo probé, ya perdieron, ya perdí, no, 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 no voy a probar de nuevo, pero ven que sigue subiendo, 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 subiendo y de pronto voltean y lo empiezan a observar.
No puede ser. ¿Cómo que ahora va para arriba? Mira, y hasta parece que va a durar. Pues ya lleva 6 meses para arriba. Pero no, 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 en cualquier rato se desploma. Y ya lleva 8 meses, y ya lleva año y medio y sigue subiendo. Y ya lleva 2 años. Y ya cuando lleva 2 años dicen, bueno, ¿por qué no invertí de nuevo en este? Bueno, si yo hubiera invertido hace 2 años, ya llevara 2 años de ganancia. No, 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 pero puede que caiga, no, mejor no. Pero tanto es el coqueteo del instrumento que está sube y sube y sube, que ya a los 2 años y medio o 3 años dicen, no, no, pues este sigue subiendo, no puede ser, no puede pasar otra cosa más que seguirá subiendo. Así que ahí va mi dinero de nuevo. Y vuelven a comprar cuando el instrumento ya está hasta arriba. Obviamente ellos empiezan ahí arriba. Esta ganancia de acá, ellos no la tuvieron porque no invirtieron. Invierten cuando la curva ya de nuevo va acá arriba. ¿Y qué sucede? Que el instrumento de nuevo está a punto de llegar a su límite. Ponen su dinero y a los meses empieza a caer. No, no puede ser. No, me voy a esperar a que me retorne cuando menos lo que puse y se repite la historia. Y el instrumento baja y pierden. Entonces, es muy interesante que los que no conocen estos ciclos de inversión, el ciclo de los mercados financieros, caen en esa trampa. A diferencia de los que conocen los ciclos, que son los que se hacen millonarios. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen lo contrario. Y esto que estás escuchando, esto es lo que puede marcar la diferencia cuando tú inviertas en mercados. Los que se hacen millonarios hacen lo contrario. Cuando los instrumentos empiezan a caer, cuando los mercados empiezan a caer y a caer y a caer, a caer, ellos empiezan a comprar. Las masas empiezan a vender, ahí empiezan a vender, a vender, a vender porque está cayendo y se empiezan a horrorizar, se pavorizan. Y los millonarios empiezan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y compran barato porque está cayendo. Y los demás están vendiendo y materializando sus pérdidas. Y ellos compran, compran y compran y compran. Luego los mercados llegan a su punto más bajo y empiezan a subir. Y cuando empiezan a subir, las masas empiezan a comprar y ahora los ricos empiezan a vender. Pues claro que esa es la clave, ese es el secreto. Los ricos compran barato y venden caro. Pues es la clave conocida desde la antigüedad, ¿no? De siempre. Un negocio para que sea negocio, pues compra barato y vende caro. Eso es lo que hacen los ricos en los mercados de valores. Compran barato y venden caro. A diferencia de las masas que no conocen los ciclos financieros, compran caro ya cuando está hasta acá arriba y venden barato, pierden dinero. ¿Sí? Si tomaste nota de esto, ya tienes un elemento poderoso para la toma de decisiones más adelante, cuando estés frente a una decisión de por qué invertir y cómo invertir. Tener un objetivo claro. ¿Por qué expliqué esto de los ciclos financieros? Porque no hay que invertir por la efusividad, por la euforia, la emoción y la adrenalina de va para arriba todo, no, no, no. Ni voy a comprar por la emoción de que todo va para arriba, ni voy a vender por el miedo de que todo va para abajo, sino que voy a comprar y voy a vender por una estrategia que hice. Mi estrategia dice que voy a comprar aquí y en 6 meses voy a vender, por ejemplo, o en un año venderé. Ya está hecha mi estrategia. Cuando lleguen los 6 meses que dije, ahí vendo. Muchos que no tienen su estrategia dirán, no, pero ¿cómo voy a vender si va en pleno auge? No, hombre, yo estoy ganando ahorita, pero a montones. Y vender, no, ni que estuviera loco. Pues, ¿para qué vendo? Mejor me quedo ganando. Bueno, si haces eso, ya estás cayendo en la emoción, ya no en la estrategia. Entonces, si mi estrategia es, yo gano 6 meses, vendo y compraré otra cosa en función de un plan, de una estrategia. Eso es tener un objetivo claro y no depender de para dónde se muevan las olas más grandes de los mercados, ¿no? Entonces, es importante.
Muy, muy importante tener un objetivo claro. Dice, definir metas específicas antes de invertir es fundamental. Al igual que el agricultor, que como ya les dije, que cómo planea sus cosechas, de la misma forma. Entonces, ese es el punto número 4, un objetivo claro. Yo creo que este amerita mucho repaso para entender muy bien lo que ahorita dije así rápidamente, que no nos muevan las emociones, sino un objetivo. Y las emociones, bueno, son inevitables porque las tenemos inherentes, pero cuando alguien llega y nos dice, oye, mira, hay una oportunidad y buenísima, ¿no? Buenísimo, ahorita la gente está comprando y si tú entras ahorita te vas a llevar el beneficio. Esa es la herramienta de publicidad que se utiliza actualmente para hacer que tú aflojes, valga la expresión, tu dinero lo más pronto posible. Las ofertas, esas son las ofertas. Mira, es ahorita, pero tiene el 50% de descuento si compras ahorita ya. La emoción. No, no, no tengo por qué comprar ahorita. Yo tengo un plan y ya sé cuándo voy a comprar. Yo hice mi plan. Sé cuándo voy a comprar, sé cuándo voy a soltar, sé cuándo voy a vender y entonces estarás libre de emociones. Y eso de aprovechar la ganga y la oferta de ahora y este fin de semana, eso no es bueno. Eso no abona, esa no es estrategia, eso es emoción. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el cuarto. Y el quinto, antes de pasar al quinto, te adelanto que vamos a llegar hasta aquí, hasta el quinto, porque digo por el tiempo, pero se me hace muy interesante también. Y se trata de los impuestos, el factor impuesto. Esto es algo que tú antes de invertir debes saber. Importantísimo. ¿Por qué lo quise poner y por qué lo quise meter y mencionar? Porque no sabes la cantidad de personas que existe que quieren invertir y se emocionan y sí, como no, y a ver, háblame de otra alternativa de inversión y aquí qué porcentaje, no, pero yo escuché una que me daba más y el 20 y el 30 y el 50 y se emocionan y entonces en cuántos años, a ver, y sacan y hacen sus cuentas y emocionadísimos. Pero cuando les dices, sí, nada más que, y todo esto es antes de impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo que antes de impuestos? Sí, antes de impuestos. O sea, a esto le tendrías que restar el impuesto. O sea, que me cobran impuesto. Sí, pues aplica un impuesto. No, no, pues no. No, yo pensé que pues aquí iba mi dinero a multiplicarse muy rápido, a crecer y que mm, no tenían considerado el factor impuesto. Pero no solo no lo tenían considerado, sino que ahora que les estás diciendo que aquí hay un factor que se llama impuesto, ya no les gusta. ¿De qué estamos hablando? ¿O qué se hace presente cuando una persona dice, no, impuesto? No, no, no me late a Dios. Claro, yo no digo que debes amar pagar impuestos, no, no, no. Pero los debes considerar. Entonces ahí me doy cuenta que hace falta una cultura del impuesto. Hace falta una cultura en nuestro país. Todo ingreso, dice la ley, todo ingreso de la ley del impuesto sobre la renta que recibas, todo, ¿eh? Absolutamente todo debe pagar un impuesto. Ya hay diferentes tasas y diferentes maneras de calcularlo, pero dice todo ingreso, excepto este y este y este. Por ahí exceptúa algunos, ¿no? Hace las excepciones, pero de entrada dice todos, todos. Ya ahorita dice más adelante, yo te digo cuáles están exentos, pero de entrada todos, para que no se me pase ninguno. Entonces eso lo debemos saber. Y antes de la ley del impuesto sobre la renta está nuestra máxima carta magna, la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene la obligación, y yo digo el privilegio también, de aportar, dice, y solventar este, el gasto público. Tiene la obligación de sufragar, de pagar a través de cualquier figura tributaria, aportar para solventar el gasto público. El gasto público. Todos los servicios públicos que ofrece una ciudad, un estado, un país.
¿Quién los paga? Nosotros decimos el gobierno, no, el gobierno lo administra, el gobierno lo gestiona, lo pagan los ciudadanos, ¿sí? El alumbrado público, el drenaje, las carreteras, caminos, refinerías, minas, presas, todo lo que es de índole público y de aprovechamiento público, lo paga el ciudadano con sus contribuciones. Lo gestiona el Estado, lo administra el Estado, pero lo paga el ciudadano. Y así está escrito en la Constitución, que así debe ser, a través de sus diferentes leyes, dice, y a través de las diferentes figuras, porque está el impuesto, el derecho, el aprovechamiento, bueno, hay muchas figuras de recaudación. Así que, de entrada, eso es algo normal. Si vivo en un país, y en el país que quieras, ¿eh? En el mundo, se pagan impuestos. De diferentes maneras, con sus diferentes leyes y regulaciones, pero todo el mundo paga impuestos. Entonces, si yo vivo acá en este país, si obtengo ingresos, si obtengo beneficios, debo saber que voy a pagar impuestos. ¿Es bueno o malo pagar impuestos? Si yo digo que es bueno, 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 requete bueno, porque los impuestos solo se pagan sobre tu ingreso neto. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que estoy teniendo ingresos. Si estoy pagando impuestos, quiere decir que estoy teniendo ingresos. Luego, si se pagan sobre el ingreso neto, y estoy pagando impuestos, quiere decir que tuve ingresos, que le resté mis gastos, ya todos mis gastos están cubiertos, y tuve un ingreso neto, neto quiere decir lo que me queda, el remanente, entonces quiere decir que me alcanza para cubrir mis gastos y que por eso estoy pagando impuestos. Entonces, bueno, para mí es bueno pagar impuestos. Y entre más impuesto pagues, es una señal de que mejor te está yendo. No, preocúpate cuando no estés pagando impuesto, porque si no estás pagando impuesto, quiere decir que ni siquiera estás teniendo ingreso para pagar impuesto. Pero bueno, creo que ahí debemos cambiar un poco el enfoque y de entrada, cuando tú estés pensando en invertir, considera el factor impuesto. Y cuando estés frente a un asesor que te está diciendo, mira, pues este instrumento de inversión o esta oportunidad de inversión, ya sea compra de un local comercial, de una casa, de un terreno, y después si tú lo vendes o remodelas, si lo vendes o si pones aquí tus recursos y este instrumento te lo va a multiplicar y este porcentaje es la ganancia, ok, sí. ¿Y el impuesto? Cuando te diga, y su tasa es del 10% o del 15% o del 20%, lo que sea. Ok, tú tienes que preguntar, ¿es antes o después de impuestos? Y lo que te debe interesar es la tasa después de impuestos. Siempre, después de impuestos, ¿cuánto me queda? Eso es lo que tengo que saber. ¿Sí? Mm. Ese será tu ganancia neta, tu ganancia real. Perdón, corrijo. Esa será tu ganancia neta. Hasta ahí. Para no involucrar otros conceptos, porque ya de ganancia real, eso lo hablaremos después. La ganancia real tiene que ver con otro concepto que es la inflación, que hoy no vamos a tocar. Pero hablando de tasa de impuesto, cuando alguien te diga 20% de tasa de interés o tasa de rendimiento, tasa de retorno, ok, pero antes o después de impuesto. ¿Cuál es mi tasa neta de rendimiento? Le tienes que preguntar. Ah, bueno, es que es del 20, pero ya menos impuestos, pues te queda en el 17. Ah, ok, bueno, el 17, esa es mi tasa neta de retorno, ¿sí? Y y saber que eso es normal, que es así en todos lados y que tú debes estar satisfecho, contento, que estás generando y te está quedando una parte para ti, que no estarías mejor sin pagar impuestos si no estás invirtiendo, más bien estás pagando impuestos porque estás invirtiendo y estás teniendo un beneficio. Normalmente el impuesto es sobre lo que generó tu inversión, no sobre tu capital. Ese capital incluso ya tal vez ya pagó impuesto. De donde vino ya pagó impuesto, lo tengo, lo invierto y ahora voy a pagar impuestos solamente sobre los rendimientos. Es así. ¿Ok? Entonces,
Eh, repasamos rápidamente. Sí, aquí están las 10. ¿Qué es la inversión? Ya vimos, poner tus recursos en un lugar para obtener beneficios exclusivamente. Y no hay inversión segura, todas tienen un riesgo. Y aquí con estos vas a aprender, con esos elementos vas a aprender a cómo identificar las dos. Diferenciar entre ahorrar e invertir. Ahorrar es apartar, guardar, que está destinado a acabarse, porque si empiezas a tomar de ahí, se te va a acabar. Invertir es multiplicar. Número 3, que tú eres el único responsable de tu inversión. No puedes responsabilizar a nadie, porque aunque lo responsabilices, no te va a poder responder. ¿Ok? 4, que la inversión tiene un objetivo claro. No invertimos nada más ahí para que esté o quién sabe para qué, sino que con un objetivo y una estrategia. Y 5, tener en cuenta el factor impuesto, que si vas a invertir, vas a tener que pagar impuesto y eso es bueno. ¿Ok? Entonces, los otros 5, yo espero que los podamos ver en otra ocasión, que será mucho gusto, que lo haremos con mucho gusto más bien. Por hoy lo dejamos hasta acá. Termino con estas frases que me encantan, por eso las puse todas. Dice, invertir no es para los que tienen mucho dinero, sino para los que tienen visión, porque también hoy ya no se necesita tanto dinero para invertir. Es la otra que dice, cada semilla sembrada con conocimiento da fruto a su tiempo. Con conocimiento hay que saber dónde vamos a poner nuestros recursos. La siguiente dice, invertir no es cuestión de suerte, sino de conciencia, visión y constancia. Así que bueno, pues te deseo todo el éxito en tus primeras inversiones. Aquí hablamos de eso, a mí me gusta mucho eso. En nuestra plataforma, en nuestra página, hablamos mucho de esto, en nuestro sitio web, cuáles son las alternativas de inversión. Eso es lo que enseñamos en nuestra plataforma digital de educación financiera, cuáles son las alternativas de inversión, cuáles son sus características, cuáles están en qué racha están, cuáles han sido sus comportamientos, en fin, toda la información que se requiere, que también te invito a que puedas asistir y ver esta información allá. Y por último, dice, el futuro financiero no se adivina, se cultiva. Muy bien. Pues por mi parte, muchas gracias, encantado de haber estado de nuevo con ustedes. Ahí está nuestro código QR para que nos visiten en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, déjamelas en el chat o bien en un comentario cuando veas el video por YouTube. Regálame un like y tus comentarios serán muy importantes para mí. Y bueno, pues muchas gracias. Nos veremos la siguiente semana. Hasta luego.